¿Qué es el colectivo? El colectivo Migración y Derechos Humanos es una agrupación de organizaciones y personas de la sociedad civil dominicana que está preocupada por la manera en que se está gestionando las políticas migratorias en el país. Y desde el colectivo se promueve que se haga unas políticas migratorias con dignidad y con respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que tiene el colectivo? De las preocupaciones que tenemos está primero, siempre reconocer que el Estado dominicano tiene pleno derecho de gestionar las migraciones, de gestionar sus políticas migratorias, pero que siempre deben ser bajo un marco legal que ya lo tenemos y que existe, que respete los derechos de las personas. Los principales problemas que están viviendo los migrantes, especialmente los de ascendencia haitiana, son la separación, primero que se hacen las detenciones sin el debido proceso. Se llega a las casas o a los lugares en la madrugada, se detienen a las personas, se separan las familias, hay reportes de robo, incluso de agresiones sexuales, hay diferentes reportes que están documentados por algunas organizaciones. Entonces es muy grave. Es muy grave porque ante todo, independientemente de que la persona no esté regularizada, se debe respetar los derechos de esas personas. Entonces, y la dignidad de esas personas. Este lunes se realizó un encuentro en, me parece que es el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estábamos viendo imágenes hace un momento de personas firmando. ¿En qué consistió el encuentro de ayer y qué se buscaba? El encuentro de ayer fue un llamado a la solidaridad, un llamado a que se unan muchas voces que en el país hay de gente que no está de acuerdo con la manera que se están gestionando las políticas migratorias. Y un llamado a sensibilizar a la gente y recordar que son personas las que se están deteniendo, que son familias las que se están separando, que son niños que llegan a una frontera, al otro lado del país, en un Haití que tiene serios problemas sociales y políticos sin sus familias. Imagínese usted como padre o como madre que le separan de su hijo, que le separan de su hija, que llega a otro lado sin usted y sin ningún contacto, que luego hay una labor complicadísima para la reunificación familiar. Entonces, este tipo de acciones realmente lesionan el derecho de los inmigrantes, pero también lesionan el derecho de cualquier persona, porque los dominicanos afrodescendientes, muchos han sido detenidos por un perfilamiento racial de manera injusta, o otros inmigrantes que sí tienen sus documentos regularizados han sido detenidos sin ningún proceso. Entonces ese tipo de situaciones son las que llamamos la atención para que el Estado dominicano haga una regularización desde la dignidad y desde el respeto. Hay algunas de las participaciones ayer que le voy a pedir al director que nos ponga para que luego nos digas cuáles son las voces que hablaron allí y de qué se trató.